Una pregunta para los que están ahora conectados. ¿Cómo les ha ido con eso de la actividad número 8? Crear un personaje, hacer un cómic. ¿Lo han hecho, no? Yo lo voy a hacer a mano, pero no lo he hecho. Ya. Pero igual pueden hacerlo en computadora a mano, no es necesario que tengan que obligatoriamente hacerlo de una forma. Pueden, no sé, recortar pedazos de papel, irlos pegando. Tienen que ser creativos, ¿no? No, o sea, es todo lo que más se promueve, la creatividad, no que hagan un molde. ¿Y hace alguien más? ¿Lo ha empezado a hacer? ¿O no pasa nada? Bueno, tienen que ponerse las pilas con eso. Y bueno, si no se entienden las instrucciones o hay alguna duda, tienen que preguntar nomás, ¿ya? Bueno, eso se entrega el viernes 17 de julio, ¿ya? Así que para que no lo dejen todo a última hora. Vamos a recibir a este compañero o compañera Pascal. Ya. Eh, bueno, esta guía número 6 partía explicando dos conceptos que resumen lo que sería la colonia, el proceso de colonización en Chile. Por un lugar teníamos el concepto de encomienda, que en este caso particular se refiere a el sistema de reparto que utilizaron los españoles cuando llegan a América y ven a todo este enorme continente. Es un continente que tiene 42 millones de kilómetros cuadrados, que tenía una naturaleza que no había sido explotada como lo había sido en Europa. Entonces se encuentran con árboles gigantes, con oro en el lecho de los ríos que estaba tirado así nomás, se encuentran con montañas de plata, con montones de recursos, y ellos lo que hacen es apropiarse de esos recursos. Pero además de apropiarse de esos recursos, se apropian de los habitantes de América, o sea, de los indígenas, y los utilizan para extraer esos recursos. Entonces la encomienda sería la combinación de los recursos de América más la población de América que era utilizada por los españoles para enriquecerse personalmente. ¿Y por qué se le llama encomienda? Porque originalmente los españoles habían llegado y se habían repartido al lote, a la chuña, los recursos y la población de América para enriquecerse, pero luego el rey quiso hacer una especie de regulación en torno a eso. Entonces dijo, ya, ustedes pueden repartirse la población, pero van a justificar este dominio sobre los habitantes a cambio de entregarles la evangelización. Entonces el rey les encomienda, de ahí viene la palabra encomienda, el rey les encomienda a los conquistadores la labor evangelizadora. Entonces ellos son tus encomendados, porque tú los tienes que convertir al cristianismo. Pero en la práctica no estaban ni ahí con cristianizarlo, lo único que querían era tener una justificación para... Ahí llegó Peña eh, tener una justificación para poder quedarse con sus recursos y con su fuerza de trabajo. Esa es la encomienda. Territorio y población juntos. Relación al monopolio, ya eso se definió bastante bien. Marca la relación, ya no la relación interna entre los conquistadores y los conquistados en América, sino que marca el monopolio, la relación del continente americano como un conjunto hacia Europa. El monopolio, como bien lo definieron muchos de ustedes, es un tipo de relación comercial en la que un solo actor tiene la oferta y por lo tanto puede controlar a su antojo los precios, la disponibilidad de un producto, puede hacer lo que quiera. Y eso le permite mandar y ejercer mucho poder sobre el mercado. En el caso de la colonia en América, nosotros estábamos obligados a mantener un monopolio comercial con España. Entonces nuestra gran cantidad de recursos naturales podía ser solamente exportada a España, no podía ser vendida a otros consumidores de recursos naturales. Y por lo tanto, como eran los únicos compradores, ellos tenían el poder de decidir cuánto querían pagar, o si es que no querían pagar nada. Y por otro lado, nosotros solo nos podíamos abastecer de bienes elaborados
de la mano de España. Entonces, como era nuestro único proveedor y no podíamos recurrir a otra opción, también podían abusar de nosotros y vendernos a las cosas al precio que a ellos se les antojara. Entonces, esto generaba una relación económica sumamente desventajosa para América y sumamente ventajosa para España, porque ellos tenían asegurado todos los beneficios y nosotros estábamos obligados a tener que mantener esa relación por la fuerza. Ya. Entonces, estos dos conceptos, el de encomienda y el de monopolio, nos ayudarán entonces a explicarnos cómo funcionaba la colonia en América. El tema del monopolio igual es algo más complejo, no sé si estarán listos todavía para comprenderlo, pero se generaba en América lo que se denomina el triángulo comercial. Esto es Europa, África y esto es la costa del Océano Atlántico en América del Sur. Se distingue, ¿no es cierto? Sí o no. Ya, bien. Bueno, ¿cómo funcionaba el triángulo comercial? Partimos acá. Europa es el único lugar del mundo donde nosotros teníamos permitido comprar productos elaborados. Entonces en Europa se producían bienes elaborados, armas de fuego, platos, ollas, no sé, cualquier cosa. Y estos productos elaborados eran enviados a África. Y en los puertos de África ellos intercambiaban una escopeta por 10 esclavos. Entonces ellos lo que hacían era pasar de Europa a África, sacaban sus productos elaborados, compraban esclavos, estos esclavos los llevaban a través del Océano Atlántico y los vendían en América, sacando una ganancia mucho mayor de la que ellos habían invertido para comprarlos. Y luego desde América, estos mismos esclavos que habían enviado a trabajar, producían los bienes elaborados en conjunto con la mano de obra indígena, extraían el azúcar, el oro, la plata, la madera, todo esto, se llevaban las materias primas y todo el oro y las riquezas de vuelta a Europa y volvían a elaborar bienes producidos industrialmente y eso los iban a vender a África a cambio de esclavos y así. Entonces, siempre que se iba completando este ciclo, ellos iban sacando más ganancias, ganancias cada vez más grandes. Entonces así era como funcionaba la relación económica entre estos continentes. África ponía los esclavos, América ponía los recursos y Europa se quedaba con todas las ganancias. Así era como funcionaba. Pasemos al siguiente tema. Bueno, en este contexto de que la conquista se dio de una manera violenta, que la población había sido obligada a trabajar en contra de su voluntad y un grupo de conquistadores se impuso por sobre la población local a través de la violencia, se genera evidentemente una distribución de la jerarquía social sumamente desigual. Una sociedad se ordena de acuerdo a criterios raciales de la población. Los conquistadores, los que ejercían el dominio, estaban en la cima y en la parte de abajo estaban los esclavos. Y conforme tu piel iba siendo más clara, ibas a tener una posición social mejor. Y si tu piel iba siendo más oscura, hasta acercarte al color de piel de los esclavos, tenías una posición social más desventajosa. Y eso es algo que se sigue aplicando en prácticamente todos los países de América Latina y América del Norte hasta el día de hoy. Eso tiene su raíz acá, en el hecho de la conquista y la violencia. Bueno, a lo largo de los siglos de la colonia, los grupos de españoles con los indígenas y los esclavos se fueron mezclando y fueron generando grupos que estaban entre medio de ellos. Por ejemplo, los españoles cuando se mezclaron con los indígenas produjeron a los mestizos, que es el grupo, como decirlo, étnico al cual pertenece prácticamente toda la población de Chile. La mayoría de nosotros, si rastreamos nuestros antepasados, vamos a encontrarnos tanto con españoles como con indígenas. Es muy probable que en su curso o muchos de ustedes mismos que están acá conectados tengan un apellido español y un apellido indígena. Es muy frecuente, sobre todo en Chile.
Bueno, estos grupos que se iban ordenando de acuerdo como a quién es más similar al español y quién es más cercano al esclavo, formaron una sociedad estamental. ¿Y qué quiere decir que una sociedad sea estamental? Que se dividen en grupos rígidos. O sea, yo nazco siendo esclavo porque mi color de piel es oscuro, mi mamá es esclava, mi hijo va a ser esclavo y así se va a mantener de forma bastante rígida por siempre. En cambio, una sociedad de clases, no de estamentos, eh, existe por lo menos cierta idea o cierta esperanza de que podría haber una movilidad social. Y si tú vas a la universidad, vas a pasar a ser de la clase media y te vas a volver rico y bla, bla, bla. Pero no, en esta época, si tú eras el mejor esclavo o eras un pésimo español, tus privilegios no iban a cambiar. Tú naciste así y es tu derecho de nacimiento. Y punto. Y en esta sociedad estamental, en la cima tenemos a los españoles, que son los que pueden hacer todo lo que quieran. Ellos pueden acceder a todos los cargos públicos, tienen la libertad de moverse por donde deseen, pueden pasar de una ciudad a otra sin ningún problema, libertad de movimiento, tienen derecho a la justicia, tienen derecho a la propiedad. Ellos poseen las tierras, poseen los esclavos, poseen la mano de obra, mandan en el ejército, dirigen todo. Porque es normal que eso suceda en un régimen colonial, porque cuando hay una colonia, la metrópolis, que en este caso es España, manda a sus representantes, los españoles, a ejercer el gobierno sobre las colonias. En este caso sería, por ejemplo, Chile. Es lógico que ellos tengan el gobierno de todo. Luego vienen los criollos, que son hijos de españoles, pero con la única particularidad de que no nacieron en España, sino que nacieron en América. Y por lo tanto, tienen muchos privilegios porque son blancos, pero al no haber nacido en España, no pueden acceder a absolutamente todos los privilegios que tienen sus padres. Por ejemplo, ellos, a pesar de que sí tienen propiedad, sí tienen dinero, sí tienen muchos derechos políticos y económicos, no pueden acceder a absolutamente todos los cargos públicos. Y eso es algo que a ellos les causaba una molestia. Luego tenemos a los mestizos, que son la mezcla del español con el indígena. Y estos mestizos son personas que legalmente no pueden ser esclavizados ni esclavizadas, por lo tanto pueden ofrecer su fuerza de trabajo de manera independiente. No están obligados a trabajar a un patrón, aunque finalmente lo terminan haciendo por necesidad. Los mestizos no pueden acceder a cargos públicos porque generalmente son personas que son pobres, que son analfabetas, que no tienen ninguna clase de instrucción ni protección. Por ese motivo hay muchos mestizos que se pueden encontrar en el ejército, ejerciendo como el trabajo del comercio o como artesanos. También hay muchos mestizos que se vuelven campesinos, tienen un pequeño pedazo de tierra, el cual trabajan, a diferencia de los españoles o los criollos que tienen eh, latifundios, o sea, enormes pedazos de tierra con mucha gente trabajando para ellos. El mestizo no, el mestizo tiene un pedacito de tierra que lo trabaja él mismo. Bueno, a lo largo del periodo colonial terminan convirtiéndose en el grupo demográfico más grande que tuvo la colonia en Chile. Son como la mayoría. Ya. ¿Quién es el profe víctima? El profe Claudio, parece que se llamaba así, ya no me acuerdo. Es Ah, que de tanto decirle víctima, ya. No, eso. Bueno, les indico yo creo que debe que ser. traten de prestar atención más a la clase y este chat, no sé, ocúpenlo para otra cosa, ¿ya? Esto es un rato nomás que vamos a estar trabajando. Bueno, continuando. Luego tenemos a los indígenas. Ya. Los indígenas eran personas que
a pesar de que tenían, estaban obligados como a trabajar un patrón, no lo hacían por opción, lo hacían por obligación. Porque recordemos, la encomienda era el trato a través del cual el rey les entregaba la población indígena a los españoles como si les perteneciera, y a cambio de que fueran evangelizados. Entonces ellos sí tenían una obligación, a diferencia de los mestizos que hacían lo que querían. Entonces estos indígenas no tenían libertad de trabajo, porque, claro, había cierta legislación laboral que los protegía, como cantidad máxima de horas que podían trabajar, pero estaban obligados a trabajar para un patrón, no podían escoger el patrón que ellos quisieran. Tampoco tenían una libertad de movimiento, porque al estar restringidos a trabajar para un patrón, tenían que estar en las tierras del patrón, no podían irse a otras tierras, no podían andar vagabundeando por los caminos como si lo hacían los mestizos. Entonces sus derechos no eran los mismos que tenían los otros grupos, eran bastante menos. Y finalmente ya tenemos los esclavos. Ya los esclavos no eran considerados seres humanos, eran considerados objetos. Eran un bien de importación, como quien vende autos o vende muebles. En esa época se vendían los esclavos. Y cuando los esclavos tenían hijos, el hijo que nacía era también esclavo, porque se los trataba como animales. Entonces, en el campo, si tú tienes una vaca y la vaca tiene un ternero, el ternero también te pertenece a ti. Bueno, en la colonia se hacía lo mismo con los esclavos. La particularidad que tiene en el caso de Chile es que en Chile los esclavos estaban presentes, mucho más de lo que se cree. Habían varios miles de esclavos en Chile y prácticamente un 5% de los antepasados genéticos de cualquier chileno son personas traídas de África. Nosotros que solemos como no asociar mucho la historia de Chile con la esclavitud africana, en realidad no es así. Fueron mucho más numerosos de lo que creemos. De hecho, hubo un momento en la colonia de Santiago que la ciudad llegó a tener unos 3.000 esclavos negros. En el caso de Chile no eran usados masivamente como en Brasil o en Haití para las plantaciones de azúcar, porque eran muy costosos. Y la colonia de Chile era la colonia más pobre de América. Era como la colonia más penca que existía en el continente, porque no tenía como los yacimientos de plata y de oro que tenían, por ejemplo, Bolivia o Perú. Bueno, esta gente, los esclavos eran obligados a trabajar, no tenían derechos laborales, no tenían derechos sociales, no tenían ninguna clase de derechos. Apenas eran considerados personas. A ver quién se está conectando. Martín Cabezas. Hola, Martín Cabezas. Recuerden, la clase comienza a las 11. Yo les aviso unos minutos antes. ¿Ya? Bueno. Ya. Ahora vamos a ver cómo estas diferencias sociales entre los españoles, los criollos, los indígenas, los mestizos se fueron viendo reflejadas en la forma que adquirió la ciudad colonial. Ya, les había mostrado antes este plano de la ciudad de Santiago colonial que reflejaba las diferencias sociales que había entre el centro, donde vivían los españoles y los criollos, y estaban situadas las principales instituciones como el cabildo, la iglesia, la municipalidad, y por otro lado teníamos al barrio de La Chimba, que era un sector dedicado al trabajo agrícola, donde vivían los indígenas, los mestizos y toda la población que no era tan privilegiada. Entonces siempre ha existido una relación entre las diferencias sociales de la pirámide social y la distribución en el espacio que se ocupa en la ciudad. Aquí les quería mostrar otro ejemplo de una ciudad diferente, que es la ciudad de Angol, también llamada Angol de los Confines. ¿Por qué? Porque estaba directamente puesta sobre territorio mapuche, o sea, donde las papas queman.
Santiago estaba varios cientos de kilómetros al norte, por lo tanto tenía un estilo de vida bastante diferente. La ciudad de Angol, durante la colonia, vemos el carácter más bélico de la colonia. Esta ciudad estaba directamente en la frontera y en contacto directo con el pueblo mapuche. Lo que vemos acá en el sector, digamos, sur-oeste de la ciudad, son esta serie de carpas que tenemos acá. ¿Qué creen que son estas carpas que están al sur de la ciudad? Son un montón de La carpas. casa de los mapuches, ¿no? Fíjese que no. Los mapuches quizás tenían algún contacto con la ciudad de Angol, pero estas carpas, no sé si lo han visto alguna vez en alguna película como de la Edad Media, que se forman estos carpas. Y son como un campamento. Eso. Miren, si se acercan bien y pueden leer las letras, les dice, ¿qué dice ahí? ¿Dónde está la manito? O se ve muy mal en la pantalla suya. Esa es una A. Alojamiento. Claro, alojamiento. Y aquí dice del De... ejército. Ah, Alojamiento del ejército. Es un campamento militar. O sea, tenemos una ciudad aquí y justo al lado tenemos un campamento militar. Vemos que al igual que en Santiago, la ciudad de Angol tiene una iglesia ahí. Tiene hornos para cocer pan, dice acá. Una carpintería. Ven los hornos para cocer pan, una carpintería. Una casa de tejas, que es donde se hacían los materiales de barro para los techos, los ladrillos. Horno de teja, ese que está ahí, tiene hasta el fuego dibujado. Eso es lo que vemos alrededor de la ciudad. Y al otro lado tenemos una herrería, que probablemente se utilizaba para cuidar a los caballos, para hacer armas, trabajos en metal. Y lo que tenemos en la parte más principal de la ciudad es la parte como donde vivía la población. La diferencia con Santiago es que como esta ciudad estaba en pleno conflicto, vemos que tiene muros. Dice ahí postigo. Eran como las puertas estas puertas que tenían las ciudades antiguas, medievales incluso. ¿Ven? Tiene 4 puertas aquí a los 4 lados. Aquí dice puerta principal. Y en los costados tiene estas torres que tienen cañones. Y si se dan cuenta bien ahí, los cañones fueron dibujados disparando balas. Entonces tenemos un cañón que apunta hacia el lado de acá, otro hacia abajo. Y al otro lado lo mismo, tenemos otros 2 cañones que están ahí para defender la ciudad. Entonces aquí podemos ver una ciudad que en la misma época en que vemos el dibujo de Santiago en la profe, colonia. ¿Sí? se parece a mi reino de Minecraft. Claro, podría basarte ¿Qué en... estaba haciendo en la cuarentena? Ya, qué bueno que te entretengas en algo. Pero era para como mostrarle un poco que no todas las ciudades eran iguales. De acuerdo a los distintos sectores geográficos, la forma que adquieren las ciudades puede ir cambiando. Pero generalmente cuando se habla de la historia de Chile, se habla para describir la situación que se vivía en Santiago. Entonces, ahí podemos ver de una forma muy clara, muy notoria, estas diferencias sociales entre los españoles y los criollos, los mestizos y los indígenas. Pero en otros sectores las ciudades eran bastante distintas. O sea, imagínense, esto era como prácticamente una fortificación más que una ciudad. Ya. Em, Pasamos ahora a los contenidos de la guía número 7. En esta guía número 7 se trataban 3 temas principales. El primero son las causas, segundo los bandos y tercero el marco geográfico que tuvo el proceso de independencia de América. En relación a las causas tenemos las causas internas, estas son 4, el descontento de los criollos, por lo que les había mostrado recién. A pesar de ser un grupo sumamente privilegiado, no tenían todos los mismos derechos que los españoles, y solo por el hecho de que ellos no habían nacido en Europa.
habían nacido en América. Por otro lado teníamos la expulsión de los jesuitas, la situación económica, recordemos el tema del triángulo comercial, del monopolio, que hacía que todo el comercio que se producía era beneficioso para Europa y desventajoso para América. Y finalmente tenemos el desarrollo de una identidad criolla, que a medida que van pasando las generaciones, ciertos grupos criollos, que ya son hijos, nietos, bisnietos de españoles, se van identificando más con el territorio de América en el cual ellos nacieron que con la nacionalidad de sus antepasados, que son los conquistadores. Entonces esta identidad criolla igual va generando cierto apego a la tierra, más que a la metrópoli, que sería España. Por otro lado tenemos las causas externas, y estas están ordenadas aquí desde la más general a la más particular. A nivel más general tenemos la Ilustración, que era este movimiento intelectual que se generó desde mediados del 1700 en adelante y proponía varias ideas. Por un lado proponía el predominio de la razón por sobre la fe, y por otro lado proponía que la soberanía tenía que radicar en la población y que si el gobierno mandaba era gracias a una autorización entregada por el pueblo, no por Dios. Entonces estas ideas de la Ilustración le sirvieron como base a Estados Unidos para generar la independencia de Estados Unidos y también para producir la Revolución Francesa, que se fue el primer momento de la historia en el cual se derroca al rey, que era el soberano, y se genera una república, en la cual, como habíamos visto en la unidad anterior, se caracteriza por una separación de poderes, por la generación de una democracia representativa, el sufragio, las elecciones y todas estas cosas que conocemos hoy en día. Como último acontecimiento desencadenante, así como la última gota que rebalsó el vaso, la chispa que prendió el proceso de independencia de América, tenemos las guerras napoleónicas, que son las que dieron como resultado el encarcelamiento del rey Fernando VII de España, y por lo tanto hicieron que él ya no pudiera seguir ejerciendo el poder, y llevaron a las distintas colonias de América a generar juntas de gobierno autónomo para reemplazar al rey mientras estaba prisionero. Ya. El tema de los bandos tenemos el bando de los que buscaban la independencia, que son los independentistas o patriotas, y por el otro lado tenemos a los realistas, que eran los que querían ser fieles al rey y no generar autonomía ni independencia. Estos bandos suelen ser asociados, aunque no coinciden así como al milímetro, con los realistas con la aristocracia española y los independentistas con los criollos. Ahora, es posible que igual hayan existido criollos que eran realistas, que se oponían a la independencia, pero principalmente se identifica a este grupo como el que dirigió el tema de generar la independencia. Y a nivel de marco geográfico, bueno, vamos a ver a nivel continental, nacional y local. Ahí hubo una confusión entre muchos de los que hicieron esta guía número 7, porque, bueno, después lo vamos a escribir. Y bueno, a nivel nacional son 3 las etapas: Patria Vieja, Reconquista y Patria Nueva. Ahora, las causas de la independencia, en la segunda actividad de la guía 7 se había solicitado que ustedes las ordenaran desde lo más general, o sea, causas indirectas, las que están más de fondo, las que actúan de una forma más disimulada, pero no menos importante. Y por otro lado, las causas directas, o sea, los acontecimientos que son como sí o sí generan un efecto inmediato. Entonces, acá, como lo habíamos mostrado recién, lo más de fondo es la Ilustración, que es como el sustento ideológico que llevó a la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. A su vez, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa influyeron en el movimiento independentista en Haití
Y por otro lado, las guerras napoleónicas ya son las que como son la última ficha en el dominó que cae y genera estas juntas de gobierno en América. Ahora, sobre los bandos en conflicto, bueno, ¿cuál es el conflicto? En primer lugar, el conflicto es en torno al autogobierno de los pueblos en América. Si el gobierno va a ser ejercido desde España sobre América o va a ser ejercido directamente por cada una de las colonias sobre sí misma. Y a su vez, a nivel interno, ¿cómo va a ser este gobierno? ¿Va a existir un rey que va a gobernar sobre cada una de las colonias? ¿O va a ser el pueblo quien va a tener la soberanía y la va a delegar en un presidente o en un representante que ejerza el gobierno a nombre del pueblo, no a nombre de Dios o a nombre del rey? Entonces, este es el gran conflicto que se genera. Por un lado tenemos a los criollos, nacidos en América, partidarios de la independencia, con ideas ilustradas, que desean generar un Estado, una forma de gobierno en la cual la soberanía es de abajo hacia arriba, o sea, la soberanía le pertenece al pueblo, y el pueblo a través de las elecciones y el sufragio le delega su soberanía a las autoridades para que las autoridades ejerzan este poder. Y por el otro lado tenemos a los españoles que estaban a favor de que exista un rey que tuviera una soberanía que radica de Dios y que sin necesidad de tener la autorización del pueblo ni el acuerdo de otros grupos pueda ejercer el gobierno de una forma vertical y desde arriba hacia abajo sobre sus súbditos y sobre sus colonias. Entonces ahí está el conflicto que se genera. Y este conflicto tiene lugar en este periodo de acá, que como lo habíamos denominado en clases anteriores, es una coyuntura. Una coyuntura es un periodo de la historia que tiene una duración mediana. No es ni tan largo ni tan corto. Es como un periodo, es más que un acontecimiento, pero menos que una etapa. Es una articulación, una bisagra entre dos etapas. ¿Cuáles son las dos etapas que cambian? Bueno, pasamos desde la colonia, un proceso de unos 200 años aproximadamente, poco más de 200 años, y la república, que es el periodo de la historia de Chile que estamos viviendo actualmente. Entonces, entre estos dos grandes periodos tenemos esta coyuntura, que es el proceso de independencia, que dura un total de 13 años, que se divide a su vez en tres etapas: Patria Vieja, Reconquista y Patria Nueva. Bueno, esto es para volver a revisar el tema de cuáles eran las posturas que tenían los bandos en conflicto. Los criollos se oponen al monopolio comercial, están en contra del control externo y la explotación de los recursos de América en beneficio de España, o sea, no les gusta este comercio triangular que les había mostrado recién, quieren tener acceso a los mismos cargos que los españoles, o sea, no están de acuerdo con que se les discrimine por el solo hecho de no haber nacido en Europa, y están a favor de que la soberanía sea una representación de la voluntad general del pueblo, no del soberano rey. Los españoles o realistas, lo mismo pero al revés. O sea, ellos están a favor de beneficiarse económicamente de las colonias de América, de mantener el monopolio, de reservarse para sí mismos los principales cargos, para ejercer poder sobre otros territorios, y están a favor del poder absoluto del monarca. Bueno, en la guía número 7, sobre este tema de los bandos en conflicto, se hacían estas tres preguntas. Vamos a ver cómo vamos hasta ahora. Ya, los que no hayan hecho la guía 7, ahora es el momento, aprovechen de revisar esto. Fernanda Sepúlveda. Fernanda, ¿tú eres Feña Caguay? La que le decían Feña Caguay, sí. Que ayer, creo, sí, me encontré con tu mamá y me dijo que habías hecho todos tus trabajos, pero yo no los he recibido.
por si los puedes enviar nuevamente. ¿Ya? Todo lo que tengas hecho me lo envías, por favor. Ya. ¿Tú tienes el correo? Todo. Ya. Bueno. Personas que no hayan hecho la guía número 7, ahora es cuando tienen que prestar atención. Primera pregunta. ¿Por qué creen que son los criollos quienes impulsan la independencia de las colonias de América? ¿Por qué? En relación a lo que habíamos visto recién, ¿alguien podría dar como una razón por la cual los criollos son los que inician este proceso de independencia de América? ¿Y por qué no los españoles? ¿O por qué no los esclavos en el caso de Chile? Claro, por su descontento, o sea, ellos estaban en una posición de que podían hacer algunas cosas, pero no las podían hacer todas. Como que tampoco tenían como cierto poder igual, po. Podían hacer algunas cosas. ¿Alguna otra razón? ¿Por qué son los criollos los que impulsan la independencia? ¿Por qué no los mestizos o los indígenas? ¿Querían poder? Claro, querían poder. Querían ellos tener poder sobre las colonias. ¿Es bien eso? Además, los criollos tenían comercio. Ellos, si bien no eran tan... Muy bien, la chuntaste. Si bien ellos no tenían el máximo poder, igual tenían tierras, igual vendían cosas. Y ellos querían tener libertad de comercio. Para que lo tomen en cuenta, la primera medida que toma la primera junta de gobierno en Chile, la de 1810, es decretar la libertad de comercio. O sea, ellos se juntaron, lo primero que hicieron fue libertad de comercio. Al tiro. Minuto uno de la independencia de Chile. Inmediatamente. Ya. Bueno, y después vienen otras causas que son como más románticas, así como que se sentían apegados hacia su tierra. Pero eso ya es como más parte de un relato sobre el patriotismo y esas cosas. Pero no es algo tan certero. Continuamos con la segunda pregunta. Vamos a ver. Dice acá, ¿por qué crees que las juntas de autogobierno en América terminaron volviéndose negativas para España? ¿Y puedes relacionar esta actitud con el concepto de soberanía? Y acá hubo varios errores entre los que sí entregaron la guía, que pasa mucho que hay estudiantes que cuando hay preguntas que tienen dos partes, responden, no sé, ¿por qué crees que las juntas de gobierno en América terminaron volviéndose negativas para España? Y responden esa no, pero después no responden la segunda parte. Entonces, siempre responden las preguntas enteras. Ya. ¿Por qué se terminaron volviendo negativas para España? Porque las juntas de gobierno lo que querían era cuidar el puesto del rey, mientras él no estaba. Pero ¿por qué después el rey lo vio con malos ojos? No le gustó. Porque pensaron que le iban a ayudar al gobierno. Exacto. Era como la gente mayor cuando dice, no, es que si los dejamos que anden con zapatillas, después se van a volver unos delincuentes. No sé si se han dado cuenta. O es como una actitud típica que hay como... Ellos quisieron cortar de raíz algo que les podía significar algo negativo. Entonces, ellos se sintieron amenazados por el tema de que se estaban generando experiencias de autogobierno en América, porque ellos decían, oye, si estos descubren que se pueden gobernar solos, después van a querer seguir gobernándose solos, pues entonces no, no podemos dejar que esto prospere, tenemos que revertirlo. Entonces ahí es cuando se genera el proceso de reconquista, que los españoles ven a estas juntas de autogobierno como una afrenta, una amenaza a la soberanía del rey. Están diciendo, esto están aplicando la soberanía propia, no están aplicando la soberanía nuestra. Entonces tenemos que darle fin a eso. Y la tercera pregunta, ¿por qué se considera que la independencia de América es un proceso continental? Da al menos dos razones para afirmarlo.
Ya. ¿Por qué la independencia de América se considera que es un proceso del continente? No solamente es un proceso particular en cada país. Yo por mientras voy a pasar la asistencia. Reyes Media, González. ¿Por qué fue continental el proceso de independencia? Sepúlveda, Barrientos, Barrientos. Vamos a ver si alguien ha respondido. Porque contenía varios países. Exacto. O sea, fue un proceso que no lo vivió cada país por separado, sino que en cuestión de algunos pocos meses, la independencia se generó una junta de autogobierno en Buenos Aires, en Quito, en México, se generó en Bogotá, en Venezuela, en Santiago. Es algo que ocurrió en todo el continente americano de forma simultánea. Y otra razón por la cual fue un proceso continental es que las batallas y las luchas por la independencia no la hizo cada país por sí solo. Por ejemplo, para la independencia de Chile hubo apoyo desde Argentina. O la independencia de Venezuela luego pasó a Colombia y de ahí a Ecuador. Y finalmente el ejército de Argentina, Chile, que venían desde el sur, y los de Colombia, Venezuela y Ecuador, que venían desde el norte, se juntaron todos en Perú para finalizar el proceso de independencia de América. O sea, no fue una pelea llevada a cabo por cada país de forma separada. Esa es otra de las razones por las cuales este es un proceso continental. El pueblo unido no, jamás será vencido. Claro. Vale. Sí, pues en ese momento todas las naciones de América se unieron. Rubio, Rossi, San Martín. Romero, Pacheco. Y ahí está listo. Ya. Continuemos acá. Bueno, aquí está como lo que les explicaba recién, el proceso de independencia en América, en Chile y en Chiloé, que se vivió de distintas maneras. Esto que está señalizado en estas pequeñas imágenes acá son los momentos en los que se generan las juntas de gobierno. Y si nos damos cuenta de una manera más detallada, tenemos que en el año 1810 hubo una junta de gobierno en Buenos Aires, pocos meses después en Santiago, en 1809, miren,
en Chuquisaca, Bolivia, La Paz, también Bolivia, Quito, 1809, Bogotá, 1810, Caracas, 1810, y acá no alcanza a salir, pero la Ciudad de México, el 16 de septiembre de 1810, o sea, 2 días antes de que se hiciera en la ciudad de Santiago. O sea, es algo que estaba pasando en todo el continente, desde Chile hasta México al mismo tiempo. Vamos a ver cuáles serían estas diferencias. Cuando se pregunta qué procesos o acontecimientos, este es el ítem 3 de la guía número 7, para que vayan enchufándose. ¿Qué procesos o acontecimientos se vivieron de manera simultánea en Chile y otros países de América? Claramente la declaración de juntas de gobierno es uno de esos acontecimientos. ¿Quiénes fueron José de San Martín y Simón Bolívar? Ya, estos son personajes famosos. ¿Alguien sabe por qué la Copa Libertadores de América se llama así? Porque ayudaron. ¿Sí? Porque Claro, fuimos liberados, una cosa así. No sé. claro. Simón Bolívar era un Así. independentista de Venezuela, pero que él no solamente organizó la independencia de Venezuela, sino que igual participó en la independencia de Bolivia, por eso Bolivia se llama Bolivia, por Bolívar, de Ecuador, de Colombia, de Perú. No sé si se han dado cuenta por qué la bandera de Venezuela, la de Colombia y la de Ecuador son casi iguales. Es porque esos países originalmente eran uno solo cuando se independizaron. Y por el lado sur tenemos a San Martín, que organizó la independencia de Argentina y después colaboró en la independencia de Chile. De hecho, cuando se genera la Patria Nueva y se expulsa a los realistas en la batalla de Maipú, este ejército era un ejército formado tanto por chilenos como por gente de Argentina. Y luego este ejército que libera Chile se dirige hacia Perú a terminar de expulsar a los españoles del continente. Entonces tenemos esto que estos personajes Bolívar y San Martín fueron personas que organizaron la independencia pero a un nivel del continente en su conjunto, de varios países. ¿Por qué se considera que la independencia de América es un proceso continental? Bueno, esa pregunta ya la habíamos visto. Bien. Ahora sí viene una cosa bien importante para todos y para todas, que no lo habíamos notado, pero en el caso de Chiloé, todos estos procesos de la patria vieja, la reconquista, la patria nueva, las ideas independentistas, la ilustración, no, no fueron de la misma forma que en el resto de América. De hecho, fue todo al revés. Y ahí se confundieron algunas y algunos. Dice el texto lo siguiente: la apartada provincia de Chiloé simboliza en nuestra historia ese espíritu de excesiva fidelidad. La independencia americana, proclamada y sostenida en las colonias españolas del Nuevo Mundo, no halló eco alguno en aquellas islas y más tarde encontró en sus habitantes los más tenaces y decididos enemigos. ¿Enemigos de qué? De las ideas independentistas. En sus pueblos se organizaron los primeros cuerpos con que los partidarios de España quisieron someternos de nuevo al dominio español. Esto es escrito desde la perspectiva chilena. De allí salieron frecuentes y numerosos refuerzos para auxiliar al ejército realista. Presentaron una gran suma de dinero para preparar la reconquista de Chile y en menos de un año pusieron en armas a la 20ª parte de su población. El archipiélago de Chiloé, reducido a los recursos de sus islas, sin auxilio exterior, se bastó a sí mismo durante más de 10 años para sostener la guerra contra los chilenos, contra los independentistas. Cuando fue necesario emprender la conquista de aquella provincia, se opuso en ella una tenaz resistencia a la bandera chilena. Entonces aquí algunos se confundieron y lo vieron como que Chiloé estaba como a favor de la independencia y peleando, y toda esta pelea que dio fue en contra de los españoles. Pero en realidad no, Chiloé estaba a favor de los españoles.
De hecho, gran parte del ejército realista que se utiliza para combatir a San Martín, para combatir a Bolívar, a O'Higgins, a todos estos independentistas, no viene directamente desde España, sino que son personas que salieron de Chiloé o Valdivia a pelear contra los independentistas. Salieron de acá. Quería mostrar esto de aquí, son retratos, tomando en cuenta igual la actividad número 8, que es la que tienen que crear personajes. Pueden crear, ¿no es cierto?, personajes del estamento social que ustedes quieran. Pueden ser españoles, pueden ser mestizos, indígenas, y ser de Santiago, del centro de Chile, o puede ser de Chile también. Lo que yo les quería mostrar acá son unos dibujos que hizo el explorador e ilustrador Alexander Simón en la época posterior, pocos años después de la independencia. Él viajó por Chiloé y retrató a las personas que viven por acá, vivían por acá. Entonces, para que, no sé, si alguien se anima y quiere crear un personaje o una personaje de Chiloé, puede ser niña, puede ser anciano. Aquí hay retratos, imágenes de cómo era la gente de Chiloé en la época de la independencia. ¿Qué les parecen ¿Qué les parecen estas personas? ¿Se parecen a los chilotes de hoy en día o no? N-O-N. Yo creo que estos de aquí puede que sí. Por ejemplo, esta persona ahí. Igual hay gente que yo he conocido que es parecida. Bueno, por si alguien quiere usarlo como referencia, aquí, ahí se los voy a dejar. De hecho, este material ya se lo subí a Classroom. Está en los materiales de la tarea número 6. Bueno, retomando, ¿cuáles serían las diferencias entre este proceso de independencia vividos en América y en Chile? ¿Cuál fue como esta diferencia? Así, mientras en América iban para un lado, en Chile iban para el otro, ¿no es cierto? ¿Qué diferencia pueden inferir ustedes a partir del texto que les mostraba sobre cómo se vivió la independencia en Chile y cómo se vivió, o sea, en Chile? Parece que después de la clase voy a tener que revisar todo el chat porque aquí hay un diálogo paralelo que trata un tema nada que ver con lo que estamos viendo. Bueno, la pregunta que les hacía yo, a partir del texto que les mostraba recién, ¿qué diferencias podemos notar entre cómo se vivió el proceso de independencia en el continente americano y cómo se vivió en el caso de Chiloé en particular? Profe, no escuché, la repite, porfa. En que se me cortó justo. ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre el proceso de independencia en Chiloé y en América? ¿Cuál es la diferencia que hubo? Que en Chiloé no se querían independizar porque eran fieles a los españoles. Claro. Pero en otras partes de América sí hubo gente que estuvo a favor de la independencia. Rocío San Martín, dice, estaban separados y con menos recursos. Claro, el aislamiento quizás fue uno de los motivos por los cuales todas estas ideas independentistas, la ilustración, no llegaron a Chiloé. Mientras en Santiago estaban publicando el primer diario, La Aurora de Chile, con una máquina impresora, que en esa época era como la más alta de tecnología, acá en Chiloé no existían esas cosas. Entonces había mucha información, muchas ideas, muchas tecnologías que llegaban a Santiago nomás. Y acá en el resto del territorio, especialmente en Chiloé con su aislamiento, no se produjo ningún efecto de esas ideas.
Entonces probablemente no se iba a tratar de buscar la independencia directamente desde Chiloé. Pero por otro lado, igual Chiloé, como tiene recursos naturales suficientes para sostener a su propia población, fue capaz de sostener esta pelea. Probablemente un lugar con menos recursos que Chiloé no lo habría logrado. Ya, ¿y cuáles razones creen que en Chiloé se vieron estos procesos de manera diferente? Bueno, como decía su compañera Rocío, porque era un lugar separado. Ya, vamos ahora al tema de la Patria Vieja. La Patria Vieja, que esta inicia en 1810 en Chile con la declaración de esta primera Junta de Gobierno. Se divide en dos etapas. La primera es la primera Junta Nacional de Gobierno, que se hace en respuesta al cautiverio de Fernando VII. Convoca el primer Congreso Nacional y declara la libertad de comercio. Este primer Congreso Nacional lo que hace es promulgar la ley de la libertad de vientres, que le pone un cerco a la esclavitud, o sea, las personas, los hijos de esclavos ya no van a nacer esclavos como lo eran antes, y se termina el monopolio comercial con España. Luego Fernando VII recupera su libertad y ve con malos ojos estos intentos de independencia que se estaban generando. Por lo tanto, José Miguel Carrera toma el poder a través de un golpe de Estado en 1812 para organizar una defensa en contra de estas expediciones realistas que buscaban ponerle fin a la Patria Vieja y esta forma de autogobierno que se estaba generando. Obra del gobierno de José Miguel Carrera es crear la primera bandera y escudo nacional, la primera constitución de Chile, dándole origen al Estado de Chile y afirmando que la soberanía se va a aplicar desde nuestro propio territorio. Se publica el primer periódico de la historia de nuestro país, La Aurora de Chile, en el cual se reproducen discursos de ilustrados, de independentistas estadounidenses e ideas independentistas radicales. Durante este mismo gobierno de José Miguel Carrera en la Patria Vieja, comienzan a ser enviadas expediciones realistas desde el Virreinato del Perú, incluyendo tropas de Chiloé y Valdivia. Finalmente, las expediciones realistas logran derrotar a este gobierno de José Miguel Carrera y ponen fin al periodo de la Patria Vieja en la batalla de Rancagua, donde los patriotas son finalmente acabados. Esa batalla de Rancagua lo que hace es dar inicio al proceso de la Reconquista, que se prolonga por 4 años, desde 1814 a 1817. Este periodo de la Reconquista se caracteriza por 3 cosas. Primero, por una reacción española que desconoce las juntas de gobierno y reclama el regreso de la soberanía a manos del rey. Por otro lado, se aplican represalias en contra de los patriotas. Se confiscan los bienes a las familias criollas que habían estado a favor de la independencia. Se aprueba el exilio de independentistas tanto de Chile como de Ecuador al archipiélago de Juan Fernández y se restituyen las instituciones coloniales. Vuelve la figura del gobernador general, en este caso interpretado por Casimiro Marcó del Pont, que era una especie de dictador que acaparaba funciones legislativas, ejecutivas, judiciales y tenía poder sobre el ejército. Se disuelve el Congreso Nacional, que se había creado en la primera Junta de Gobierno. Por otro lado, mientras los españoles están deshaciendo todo lo que se había hecho en el periodo de la Patria Vieja, los independentistas que logran arrancar se van a formar el Ejército Libertador de los Andes en la ciudad de Mendoza, Argentina. Y por otra parte, dentro del territorio nacional sobrevive Manuel Rodríguez, quien lleva adelante acciones de guerrilla para sabotear e entorpecer el proceso de reconquista que estaban llevando a cabo los españoles. Esas informaciones son necesarias para completar este cuadro, que es la última actividad de la guía número 7. Cuando se pide que ustedes definan un marco temporal, o sea, años de inicio y final del periodo en general de la independencia de Chile, se refiere a esto. Esto de acá.
desde 1810 hasta 1823. Este es el marco temporal, que es el que tienen que después aplicar acá, en esta primera parte. Luego, este marco temporal general lo dividen en sus tres etapas, ¿no es cierto? Patria Vieja, Reconquista, Patria Nueva, y los respectivos años en las que empiezan y terminan. Tienen que describir cada una de estas tres etapas de forma breve, con sus propias palabras, y seleccionar al menos 4 acontecimientos ocurridos en cada una de estas etapas. Por ejemplo, si escogen la Patria Vieja, podrían escoger, no sé, la Ley de Libertad de Vientres, la Declaración de la Libertad de Comercio, Expediciones Realistas y la publicación de la Aurora de Chile, por dar un ejemplo. Y eso es la actividad final de la guía número 7. Ya. ¿Les sirvió esto a estudiantes que tengan la guía número 6 y número 7 todavía sin entregar? Si es que hay alguien acá. Al fin entendí la final. Ya. Bueno, para los que estén atrasados con esas dos guías, van a poder recurrir al video que les voy a publicar. Y